La educación, un invento que no nació para liberarte. Cuando pensamos en la educación, muchos imaginan pizarras, lápices y profesores apasionados. Pero la educación, como institución, no nació con la intención de fomentar la libertad, el pensamiento crítico o la creatividad. Muy al contrario, sus raíces están profundamente enterradas en la necesidad de control, estructura social y obediencia. Retrocedamos miles de años. En la antigua Sumeria, una de las primeras civilizaciones humanas, ya existían formas rudimentarias de escuelas, pero no para todos. Estas instituciones estaban diseñadas exclusivamente para formar a los escribas, aquellos que manejarían los registros del comercio, los impuestos y las leyes. El conocimiento, un privilegio. La escritura, un arma de poder. No era educación para pensar, sino para servir. En Egipto, el patrón se repite. Los hijos de los sacerdotes y de la élite eran educados para perpetuar el sistema. En Grecia, donde tanto se habla de filosofía y libertad, también existían dos sistemas educativos. El de los ciudadanos libres, destinado a la retórica, la guerra y la política, y el de los esclavos, que era la no educación. Roma la institucionalizó aún más, creando un modelo donde el conocimiento era el camino hacia la administración imperial, siempre al servicio del César, no de la verdad. Pero fue mucho más adelante, en la Edad Media Europea, donde aparece el germen del modelo que todavía usamos hoy. Las primeras universidades nacen en Europa bajo el ala de la Iglesia Católica, Bolonia, París, Oxford. Su objetivo: formar clérigos, abogados canónicos, doctores en teología. La educación no era pública ni democrática, y por supuesto no tenía la intención de elevar a las masas, sino de consolidar la autoridad religiosa y moral. La gran transformación llega con la Revolución Industrial. Ahí es donde la educación como la conocemos hoy se convierte en una fábrica. Literalmente, un sistema estandarizado, dividido por edades, horarios y exámenes, con campanas que suenan como sirenas de fábrica. Ya no se educaba para pensar, se educaba para obedecer, para trabajar, para encajar. La escuela se volvió una línea de montaje, no de mentes, sino de obreros funcionales. Bienvenido a El Bufón de Sócrates, donde no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas que incomoden. Prepárate, porque lo que viene, no lo enseñan en la escuela. La cruda realidad de la educación. Dicen que la educación es la llave del futuro, que es el arma más poderosa para cambiar el mundo, que quien tiene educación tiene poder. Suena bonito, ¿no? Casi como un mantra de esos que nos repiten desde que tenemos memoria, como si con solo repetirlo bastara para que fuera verdad. Pero, ¿y si te dijera que esa llave no abre ninguna puerta? ¿Que ese arma está descargada? ¿Que la educación, tal como la conocemos, no empodera, sino que domestica? Desde pequeños nos meten en aulas que se parecen más a fábricas que a templos del saber. Nos sientan en fila, nos enseñan a levantar la mano para hablar, a repetir sin preguntar, a memorizar sin entender. Y si preguntas demasiado, si molestas, si te sales del molde, te etiquetan conflictivo, hiperactivo, problemático. Porque el sistema no quiere mentes brillantes, quiere piezas funcionales. La educación moderna no fue pensada para liberar, fue diseñada para obedecer. Claro, hay excepciones. Hay maestros que luchan contra la corriente, que inspiran, que provocan el pensamiento. Pero ellos también están atrapados en un sistema que premia el silencio y castiga la duda. Un sistema donde la nota importa más que el aprendizaje, donde los exámenes son más importantes que las preguntas y donde el éxito se mide por la capacidad de seguir instrucciones. Nos dijeron que estudiar era el camino para salir adelante, que si nos esforzábamos lo suficiente, llegaríamos lejos, que la educación era el gran igualador social. Pero la realidad es otra. La educación, lejos de cerrar la brecha, muchas veces la ensancha. Porque no es lo mismo estudiar en una escuela pública de barrio que en un colegio privado con todas las comodidades. No es lo mismo tener un libro prestado y una profesora con 40 alumnos, que tener un iPad y clases personalizadas. Y sin embargo, ambos son evaluados con la misma vara. Justo. No. Común. Absolutamente. Y entonces uno se pregunta, ¿quién diseña este sistema? ¿Para quién funciona realmente? ¿Qué tipo de sociedad produce? Porque si nos detenemos a observar, veremos que lo que se produce no son ciudadanos críticos,
sino trabajadores dóciles. Personas que saben obedecer horarios, entregar tareas, competir entre sí, pero que nunca aprendieron a cuestionar la realidad ni a imaginar otra. Hoy vamos a mirar de frente esa cruda realidad. Vamos a diseccionar la escuela moderna, cuestionar sus orígenes, sus fines ocultos y las promesas rotas que esconde detrás de cada pupitre. Porque solo enfrentando esa verdad incómoda podremos empezar a imaginar una educación diferente. Una que no nos prepare para servir al sistema, sino para transformarlo. Bienvenido a El Bufón de Sócrates, donde no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas que incomoden. Prepárate, porque lo que viene, no lo enseñan en la escuela. La educación como fábrica de obediencia. Vamos a ser claros desde el inicio. La escuela moderna no se diseñó para educar, se diseñó para domesticar. Suena duro, pero solo hay que mirar su estructura con ojos menos ingenuos. ¿Qué es un aula sino una réplica en miniatura de una fábrica? Un espacio cerrado, filas ordenadas, un superior al frente, un timbre que marca cada momento del día, y una rutina preestablecida que no se cuestiona. ¿Te resulta familiar? Claro que sí. No estás en una clase, estás en un ensayo general para ser un buen empleado. Uno que no cuestione, que no moleste, que sepa llegar a tiempo, acatar órdenes y repetir lo que le dicen, sin alterar el guión. Y esto no es casualidad. Durante la Revolución Industrial, cuando las fábricas necesitaban mano de obra disciplinada, alguien pensó, ¿y si creamos un sistema que desde pequeño entrene a las personas para aceptar la jerarquía, la repetición y la rutina? Y nació la escuela tal como la conocemos. No para formar genios, no para cultivar la curiosidad, sino para que cada engranaje encaje en la gran maquinaria del sistema productivo. Desde entonces, todo se trata de seguir instrucciones. Completa la tarea, estudia para el examen, responde exactamente lo que te piden. No pienses más allá. No cuestiones el por qué. Solo hazlo, como te dijeron. Incluso el lenguaje de la escuela revela su verdadero propósito. Disciplina, evaluación, rendimiento, comportamiento adecuado. Palabras que suenan más a régimen militar que a espacio creativo. Y claro, si te sales del molde, si no encajas, el sistema tiene una etiqueta para ti. Fracaso escolar. No importa si eres brillante, si tu mente funciona diferente, si cuestionas lo que no entiendes. El sistema no tiene tiempo para almas libres. Quiere autómatas con diploma. Mira los exámenes. ¿Qué miden realmente? ¿Tu capacidad de pensar críticamente? No. Evalúan si memorizaste exactamente lo que te dijeron. Si fuiste obediente. Si te adaptaste al molde. Porque al sistema no le interesa que desarrolles tu voz, sino que repitas la suya. Lo triste es que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, confundimos ese adoctrinamiento con educación de calidad. Aplaudimos al que saca buenas notas, no al que hace las mejores preguntas. ¿Y los castigos? ¿Te acuerdas de esos? Castigos por hablar, por moverte demasiado, por soñar despierto. ¿Te das cuenta de lo retorcido que es eso? Penalizar la espontaneidad, la curiosidad, la energía natural de un niño. ¿Para qué? Para que aprenda a no ser incómodo, a no destacar, a no perturbar el orden establecido. Lo llaman formación, pero es adiestramiento emocional. En resumen, lo que el sistema llama educación muchas veces no es más que una elegante jaula mental. Nos enseñan a caminar en línea recta, sin mirar a los costados, sin preguntar a dónde vamos. Porque un ciudadano obediente es más útil que uno pensante. Y así, generación tras generación, se repite el mismo ciclo. Escuelas que no educan, sino que moldean peones para el tablero del poder. Hablemos claro, la educación, tal como la conocemos, ya no es el camino real hacia el éxito. Lo fue, quizá, en una época donde el mérito tenía algún peso. Pero hoy, el que más sabe no es el que llega más lejos, es el que mejor se acomoda. Puedes tener 3 maestrías, hablar 5 idiomas y resolver integrales con los ojos cerrados, y aún así quedar detrás de alguien cuyo mayor logro académico fue tomarse una selfie con el político de turno. Exagero. Basta mirar el mundo real. ¿Cuántos líderes actuales son doctores en algo más allá de las artes de la manipulación? ¿Cuántos directores, gerentes o ministros llegaron allí por sus logros académicos y no por su apellido, militancia o amistades? Elon Musk, aunque hoy lo tengas en memes,
No llegó donde está solo por su intelecto. Él mismo dijo que construyó su camino con una mezcla de obsesión, riesgo extremo y saber jugar el juego del poder. Steve Jobs ni siquiera terminó la universidad, pero entendió algo que pocos profesores enseñan. Lo importante no es saber, es hacer que crean que sabes. Y en esta jungla, esa habilidad vale más que 1000 diplomas. Porque hoy, más que experiencia, te exigen alineación, perfil político, o simplemente caerle bien a alguien en la cima. No importa tu hoja de vida si no tienes una pega, un contacto, una bendita cuña. Y no es que la suerte no exista, es que hay que fabricarla, metiéndote donde no te llaman, forzando puertas, generando tus propias oportunidades. La educación te prepara para responder bien en un examen, pero no para sobrevivir en una sala de reuniones donde te rodean tiburones disfrazados de colegas. Esa es la ironía del sistema. Se supone que educarse es la llave al futuro, pero en la práctica, lo que más pesa es con quién almorzaste el viernes pasado. Así que, joven iluso que crees que por tener buenas notas el mundo te abrirá las puertas, despierta. El mundo no premia al que sabe, sino al que se atreve. No es meritocracia, es estrategia. No es suerte, es provocación. Y si esperas que te reconozcan por tu conocimiento, mejor ponte cómodo. Te vas a quedar esperando. Miremos a los íconos, a los que nos enseñaron que la educación formal, aunque útil, no es el único camino. Vamos con el clásico, Albert Einstein. Un tipo que detestaba el sistema escolar, que lo consideraba opresivo, que reprobó un examen para ingresar al Politécnico de Zúrich. Sí, el mismo Einstein que revolucionó la física moderna. El sistema lo rechazó, y él devolvió el golpe con una teoría que dobló el tiempo y el espacio. Luego tenemos a Richard Branson, el excéntrico fundador de Virgin, que abandonó la escuela a los 16 años. Fracasado. Tiene más de 400 empresas a su nombre. O Mark Zuckerberg, el niño prodigio de Harvard que decidió que terminar la universidad era opcional. Fundó Facebook, revolucionó el concepto de comunidad y ahora desayuna con presidentes. Y no olvidemos a Oprah Winfrey, criada en la pobreza más brutal, víctima de abusos, ignorada por el sistema, hasta que lo superó todo y se convirtió en la mujer más influyente del planeta sin seguir ninguna ruta académica convencional. Estos no son casos aislados. Son pruebas vivientes de una verdad incómoda. El sistema educativo no sabe identificar el verdadero talento, porque no está diseñado para eso. Está hecho para producir obedientes, no genios. Y si a eso le sumamos que hoy los cargos se reparten entre compadres, partidos políticos o herederos de apellidos, tenemos un cóctel perfecto de frustración para millones de personas brillantes que nunca tendrán su oportunidad, solo porque no tienen el contacto adecuado. ¿Te suena meritocracia? ¡Ja! Eso es un cuento de hadas que se vende en discursos institucionales, pero no se practica en la realidad. En la vida real, el mérito sin visibilidad es invisible, y la genialidad sin conexiones muere en el anonimato. Pero no te confundas, esto no es un mensaje derrotista. Al contrario, esto es una declaración de guerra, porque si el sistema no te da un lugar, tú mismo puedes construir tu escenario. Hoy más que nunca hay herramientas para crear tu camino. Internet, redes, canales como este. El conocimiento ya no está encerrado en universidades. Está disponible para el que tenga hambre, no títulos. Porque los títulos no son garantía de éxito. Lo que vale es la actitud, la osadía, sobre todo, la capacidad de pensar por uno mismo. Mientras algunos siguen rezando por una beca, otros ya están construyendo imperios desde su sótano. Así que no esperes validación del sistema. Valídate tú. Que no te importe el papel colgado en la pared, sino la huella que dejas en el mundo. La maquinaria escolar. Obediencia disfrazada de mérito. El modelo educativo que surgió con la revolución industrial se mantiene hasta nuestros días con apenas unos cuantos retoques cosméticos. Cambiaron los pupitres, llegaron las pantallas, se quitaron los uniformes en algunos países y se hablaron de nuevas pedagogías. Pero en el fondo, el sistema sigue fabricando lo mismo. Engranajes para un sistema que no necesita pensadores, sino piezas reemplazables. Nos siguen vendiendo la idea de que estudiar duro te abrirá las puertas del éxito. Que si sacas buenas notas, vas a tener un futuro brillante. Que la educación es la escalera hacia la cima. Pero esa escalera, amigo, está rota, torcida,
y además custodiada. Porque ya no basta con tener talento ni preparación. Hoy, lo que más pesa en muchos casos es la cuña, el apellido, los contactos. La suerte no se espera, se fabrica, con influencias. ¿Quieres trabajar en una empresa importante? Necesitas experiencia. Pero ¿cómo consigues experiencia si nadie te da la primera oportunidad? ¿Quieres ingresar a una universidad de renombre? Espera pagar una fortuna o pertenecer a una minoría selecta. Mientras tanto, los grandes líderes que vemos en la política, en los negocios y hasta en el entretenimiento, rara vez llegaron allí por sus títulos académicos. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, incluso figuras polémicas como Donald Trump o artistas como Kanye West, todos tienen algo en común. Su éxito no nació en un salón de clases, sino fuera de él. Algunos abandonaron la universidad, otros nunca la tomaron en serio. ¿Por qué? Porque el verdadero poder se cocina en otros espacios, en las conexiones, en las oportunidades que no se enseñan en la escuela, y muchas veces, en la osadía de romper las reglas. Mientras tanto, millones siguen atrapados en un sistema que los entrena a seguir instrucciones, memorizar fórmulas, repetir fechas y definiciones. ¿Y para qué? Para un mundo que ya ni siquiera valora esa información. Un mundo donde Google responde más rápido que un maestro y donde una IA como yo puede redactarte una tesis en segundos. Y sin embargo, seguimos premiando a los obedientes, a los que no se salen del renglón, a los que no cuestionan, no molestan, no dudan. Porque la escuela, tal como fue diseñada, no quiere genios, ni críticos, ni rebeldes. Quiere gente funcional, callada, eficiente y fácilmente sustituible. Educación inclusiva o exclusión maquillada. Vivimos en una época donde la educación se pinta de moderna, inclusiva, crítica y participativa. Nos hablan de pensamiento libre, de escuelas democráticas, de currículos diversos y sensibles. Las universidades lanzan campañas donde prometen abrirle las puertas al talento sin importar de dónde vengas. Todo suena hermoso, pero es un disfraz. La cruda verdad es que la educación hoy se ha convertido en un espejo de las mismas desigualdades que dice combatir. Quien nace en una familia con recursos tiene acceso a mejores colegios, más tecnología, clases extracurriculares, idiomas, viajes, conexiones. Y el que no, le toca sobrevivir en aulas masificadas, con profesores desbordados, libros obsoletos y cero orientación vocacional. En muchos países, el sistema está dividido entre la educación para pobres y la educación para ricos. La primera es una fábrica de obreros modernos, la segunda una incubadora de élites. Y cuando ambos llegan a competir por el mismo puesto de trabajo, ¿adivina quién tiene más posibilidades? No es el más listo. Es el que jugó con ventaja desde el principio. Incluso cuando alguien logra destacarse y romper esas barreras, el sistema tiene otra trampa preparada. El clasismo disfrazado de meritocracia. Se premia al que se esfuerza, pero se ignora que no todos tienen las mismas condiciones para esforzarse. Se critica al que no progresa, pero nadie se pregunta qué tan cuesta arriba le tocó el camino. Y aquí es donde la hipocresía alcanza niveles maquiavélicos. Porque mientras las escuelas públicas se ahogan en burocracia, corrupción y abandono, las privadas de élite enseñan cosas completamente diferentes. A unos les enseñan a obedecer. A otros, a liderar. A unos, a seguir normas. A otros, a romperlas. A unos, a callar. A otros, a mandar. Nos dicen que la educación es la gran igualadora social. Pero la realidad es que hoy funciona más como un filtro de exclusión. Un mecanismo que selecciona, discrimina y ordena según criterios invisibles. Porque no basta con estudiar. Hay que saber moverse, vestirse, hablar, caer bien a la persona correcta, tener los códigos del éxito aprendidos de casa. Y así seguimos perpetuando generaciones de jóvenes frustrados, endeudados, sobrecalificados y desempleados. No por falta de talento, sino por un sistema que aplaude la fachada pero olvida el contenido. Un sistema que dice ser justo, pero se alimenta de injusticia. Un sistema que nos prepara para un mundo que ya no existe, con herramientas que ya no sirven, y esperanzas que nunca se cumplen.